me guarden silencio, por favor. Como ustedes saben, la importancia que tiene la tuberculosis a nivel mundial y sobre todo en nuestro medio adquiere gran relevancia, ya que es una infección bastante frecuente o que puede tener alta posibilidad de incidencia o prevalencia en nuestra población. Se llegó a considerar la tercera causa de muerte por infección en el mundo. Enfermedades como el VIH, la malaria, ¿no? Pudieron también ser causas de muerte, pero estas o muchas de ellas se han podido desterrar, ¿no? O al menos controlar. En el caso de la tuberculosis a veces es un poco difícil en nuestro medio, sobre todo, o en países de un nivel sociocultural no tan alto, o en las poblaciones de un nivel sociocultural no tan alto, se puede generar mucha incidencia de esta enfermedad. La ONU en algún momento la declaró una emergencia global. La importancia de la tuberculosis para nosotros es que muchas de estas cepas de bacilos ya no responden, ¿no? a solamente las drogas clásicas, sino que ahora hay una multidrogoresistencia que hace más difícil todavía el tratamiento de los pacientes. Y lamentablemente, como les decía, pues el diagnóstico es tardío, ¿sí? A veces lo encontramos ya en circunstancias en las cuales ya es una enfermedad muy avanzada o que ha generado ya complicaciones en nuestro organismo. Alta incidencia, como les estaba comunicando. La importancia de lo que vamos a ver ahora es el 10% de este tipo de formas, ¿no? Que es la extrapulmonar, que en este caso es la tuberculosis urogenital, ¿sí? Tenemos una incidencia relativamente alta en el Hospital Hipólito Unanue, o la hemos tenido al menos en los últimos años, en el cual se han reportado muchos casos. Y estos casos, como les decía, muchas veces el diagnóstico es tardío, ya cuando ha generado ya la complicación, ¿no? Y en este caso, pues, terminan a veces los pacientes con la remoción de los órganos, por ejemplo, el testículo, por ejemplo, el riñón, por ejemplo, la próstata, etc. Tener como concepto principal que la tuberculosis genitourinaria siempre va a ser secundaria a una tuberculosis pulmonar. No puede haber una tuberculosis genitourinaria sin haber pasado este bacilo por los pulmones. ¿Qué pasa? Cuando llega, ¿no? Por vía respiratoria, la enfermedad llega a los alveolos, produce la enfermedad, como también puede ser controlada por nuestro mismo organismo. Ese control que hace produce que algunos bacilos queden en estado o en fase latente. Esta fase latente puede demorar muchos años, como puede demorar de repente algunos meses, en poder desarrollarse y poder llegar por vía hematógena, como le dicen una embolia bacilífera, ¿no? Llegan esta cantidad de bacilos, llegan hacia los riñones por vía hematógena. Una vez que llegan, van a generar lesiones. ¿Qué tipo de lesiones? Lesiones ulcerativas, ¿sí? Papilares, o llamado también papilitis tuberculosa. ¿Qué pasa aquí? Van a generar granulomas, pequeños granulomas, van a generar también gasificación de la zona, ¿no? Van a aparecer bacilos en la orina, que va a diseminarse a nivel de todo el árbol urinario. Al diseminarse, sabemos pues que una vez que llega a la vía colectora puede diseminar cáliz medios, cáliz pelvis, uréter, vejiga, próstata, uretra, y a través de la vía, esa es la vía canalicular descendente, la forma en la cual se va a diseminar en todo el árbol urinario. Pero por otras vías, a veces la hematógena o la misma canalicular descendente puede llegar hacia órganos como por ejemplo el testículo, el epidídimo, las trompas en la mujer. La otra fase de la lesión es la lesión cavitaria, ¿no? En la cual aquí los bacilos ingresan a los túbulos, ¿no? Son atrapados dentro de las asas de Henle y van a empezar a destruir el parénquima, van a formar pequeñas cavernas, las van a rellenar, ¿no? Del material gaseoso, y esas pequeñas, conforme pasan los meses o conforme pasan los años, pueden aglomerarse, ¿no? Aglutinarse formando grandes cavernas, y estas grandes cavernas también pueden rellenarse de ese material, ¿sí? Formando pues los famosos riñones másticos, ¿no? Son grandes masas de material gaseoso que dan la apariencia como si fuera un queso, ¿no? Ese tipo de riñones ya no se ven en la actualidad, ¿no? Debido a los exámenes que ahora tenemos, ¿no? Los elementos de diagnóstico que ahora manejamos.
pero en el pasado se veía muy frecuentemente. Entonces, cuando se llega a esta fase de la enfermedad, estamos hablando de un riñón prácticamente excluido de su función, ¿sí? Las lesiones que pueden comprometer, como les decía, vía colectora, cálices menores, mayores, pelvis, vejiga, uretra, vesículas seminales, pueden hacerlo a través de su vía, la vía canalicular descendente, ¿sí? Una vez que llegan al árbol urinario, se diseminan bajo esta vía, ¿sí? Pregunta de examen. También existe, como les decía, la diseminación hacia otros órganos, como por ejemplo los genitales. En este caso, en el hombre puede llegar a anidarse en el testículo o en el epidídimo. ¿Es más frecuente en el epidídimo? Sí. ¿Ya? A través de la vía. Ahora, aquí hay un poco de controversia, porque la mayoría de lesiones en el epidídimo muchas veces son caudales, ¿no? Se ubican en zona caudal. Eso implicaría que también la diseminación sea por vía hematógena o en todo caso por vía canalicular descendente, pero en este caso hay un poco de controversia. Se asume hasta ahora que puede ser por ambas vías, pero la principal es por la vía hematógena. En el hombre, en el epidídimo, lo más frecuente, y en la mujer a nivel de trombes. Las lesiones ulcerativas, ¿no? Que va cuando el bacilo llega, ¿no? Hacia el uréter, va a generar todo el cuadro inflamatorio producto de la infección y va a evolucionar hacia una forma de fibrosis, y esta fibrosis va a generar que se retraigan los tejidos, ¿sí? Se retraiga la mucosa, se retraiga también parte del músculo que tiene el uréter, se pierda parte de este peristaltismo que normalmente tiene el uréter. Entonces se fibrosa y cicatriza pues, de manera que produce estenosis, ¿no? O estrecheces a nivel del uréter, y esto puede condicionar una uropatía obstructiva. En vejiga pueden haber múltiples lesiones, tanto lesiones tempranas, como las úlceras, ¿no? O lesiones granulomatosas biliares, como pueden haber lesiones tardías, por ejemplo los meatos en hoyo de golf, ¿sí? Alrededor de los meatos se ubica la infección, genera inflamación, genera edema, se hematizan inicialmente y luego se retraen debido a la fibrosis. En la vejiga pueden generar síntomas irritativos, ¿sí? Que pueden confundir mucho, a veces con cuadros de prostatitis, pueden confundir mucho con cuadros de infecciones urinarias, ¿no? Por gérmenes comunes, por gérmenes habituales. Pues a veces uno trata una enfermedad en vejiga pensando que puede ser un proceso inflamatorio común, pero que la cronicidad a veces va dilatando más el tratamiento y nos va haciendo pensar en otro tipo de opciones, como por ejemplo la tuberculosis. Los meatos, como les decía, pueden ulcerarse, ¿no? Pueden inflamarse, pueden estenosarse. Al estenosarse puede generar una uropatía obstructiva, ¿sí? Pueden retraerse o pueden dilatarse también, generando los meatos en hoyos de golf. Son unos meatos ureterales abiertos, sumamente abiertos. Cuando ustedes vean una citoscopía de los meatos son estructuras alargaditas, pequeñísimas, puntiformes, que se contraen en el momento que va a eyacular la orina. En este caso no hay ni contracción, no hay eyaculado, no se ve este tipo de morfología en los meatos, se ven simplemente unos hoyos, unos meatos así amplios, de sus bordes matizados y bastante amplios, ¿no? Como un hoyo de golf. Cuando esta enfermedad progresa y muchas veces el tiempo, ¿no? el tiempo de la enfermedad se extiende mucho, así como cicatriza en riñón, también va a cicatrizar en vejiga, así va a cicatrizar en ureter. Entonces va a generar la fibrosis de todo el tejido, incluido mucosa, incluido la pared, incluido el músculo, el trusor. Todo se fibrosa y genera vejigas con muy poca capacidad, ¿sí? Vejigas que no toleran a veces 40, 50 centímetros cúbicos de litro. Entonces esto aumenta mucho más la sintomatología del paciente, ¿sí? Las llamadas microvejigas. Ahora, importante aquí, pregunta de examen. No es necesario que una tuberculosis pulmonar haya sido necesariamente aparatosa en un paciente. O sea, que este paciente haya estado hospitalizado, que haya estado con hemoptisis, que haya estado con todos los síntomas generales que hay en la tuberculosis pulmonar. Se dice que en algunos pacientes solamente el haber hecho el complejo primario de la enfermedad puede generar un riesgo para el paciente, que va hasta un 10% en toda su vida, ¿sí? Un 10% de otros pacientes que son primo infectados con la tuberculosis
no hacen la enfermedad, la controlan aparentemente el organismo, en 10% de estos pacientes pueden a un largo tiempo generar una tuberculosis genitourinaria. Ahora, de estos mismos pacientes, los que son portadores de VIH, la posibilidad de ellos es el 10% también, pero no en toda su vida, sino en cada año. O sea, cada año que pasa tienen un 10% de posibilidades de que desarrollen la enfermedad latente, si es que han tenido la primoinfección. Obviamente por su estado inmunológico, ¿sí? Como se dará más. ¿Qué elementos de diagnóstico tenemos? Inicialmente, vamos a ver la clínica, ¿sí? En la clínica, muchos de estos pacientes, generalmente son pacientes de una edad adulta media, ¿no? Muchos de ellos no son pacientes ancianos, son gente sexualmente activa, muchos de ellos laboralmente activos, ¿sí? En un 75%. El sexo masculino predomina, ¿sí?, sobre el femenino. El periodo latente es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Muy importante, pregunta de examen. Puede abarcar periodos de pocos años, como pueden abarcar periodos de muchos, pero muchos años, hasta 40 años pueden haber o pueden desarrollar la tuberculosis urogenital después de una primoinfección. En algunos casos se reporta también la infección paralela, o sea, pacientes que se infectan por tuberculosis y que también pueden hacer de manera inmediata, muchos de ellos inmunosuprimidos, la enfermedad genitourinaria, pero son pocos. En la gran mayoría, la fase latente, el periodo latente va desde los 10 a los 40 años. La forma habitual, como les decía, nosotros a veces cometemos el error de tratar todos los síntomas irritativos del tracto urinario como si fuesen infecciones urinarias, como si fueran cistitis o cistitis crónica o cuadros de prostatitis, cuando muchas veces se enmascara en una posible tuberculosis que ya invadió la vejiga. ¿Sí? Entonces, la forma habitual de presentación es en forma de cistitis de largo tiempo, que a veces no responden con el tratamiento habitual, que a veces se sobreinfectan con otro tipo de bacterias, como por ejemplo la E. coli, más de un 20%, pero que generalmente este tipo de cistitis crónicas presentan cultivos negativos, presentan leucocituria, ¿sí? Y presentan también la acidez, ¿no? La acidez característica. Aquí predominan los síntomas irritativos, como ya han visto los chicos de la sede. Los síntomas irritativos predominan sobre los síntomas obstructivos. ¿Qué otras manifestaciones clínicas podemos encontrar? ¿Sí? En este caso, una de las más importantes es la microhematuria. Y la microhematuria se presenta con un 50% de casos de pacientes que tienen esta enfermedad, pero que lamentablemente solamente presentan a veces microhematurias. No genera mayor problema, no genera mayor molestia, no hay fiebre, no hay malestar, no hay baja de peso, no hay síntomas que nos puedan decir de manera directa este es un paciente que posiblemente pueda tener tuberculosis. Lo que sí, si nosotros hacemos la anamnesis, podemos tener el antecedente, ¿no?, de haber tenido tuberculosis o haber convivido de repente con familiares con tuberculosis o de repente ser portador de repente de alguna enfermedad inmunosupresora, y que en el transcurso de su enfermedad también hacen microhematurias. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, hay que siempre tener en la cartera la posibilidad de que sea una tuberculosis. Hematurias totales significa hematurías macroscópicas, ¿no? Evidenciables clínicamente. Es difícil que debuten con esto, ¿no? Alrededor de un 10% pueden debutar con esto. Los cólicos específicos, ¿por qué se pueden dar? Ustedes saben, o van a saber, de acuerdo a sus clases, que los cólicos en la mayoría de casos son producidos por cálculos, ¿sí? El 90% de cólicos son producidos por cálculos, pero el 10% puede ser producido por otras causas. Por ejemplo, fragmentos calcificados que se desprenden de un riñón que está en proceso de destrucción, se desprende, pasa a la vía colectora y puede generar una obstrucción total o parcial de la vía urinaria. Los coágulos también, debido a la destrucción parenquimal, se pueden formar sangrados a nivel renal y estos pueden formar coágulos. Y los coágulos pueden también generar los cólicos. Entonces, un paciente puede debutar con un cólico nefrítico en la historia de una tuberculosis. No es común, pero puede pasar.
La hematospermia también es un signo importante, ¿no? En los hombres hay que tener presente mucho esto, ¿no? Cuando tengamos un paciente, a veces asintomático, sin absolutamente nada, y lo único que le han encontrado es hematospermia, o sea, sangre en el semen. A veces clínicamente evidenciado por el paciente, o a veces en el laboratorio, en un cultivo de semen. Esto hay que tener presente. Y si esto se asocia a la presencia de nódulos a nivel del epidídimo, con mucha más razón. Estos nódulos generalmente no duelen, son nódulos fríos, o sea, no tienen signos de flobosis, son de larga duración, ¿sí? Son de una cronicidad bastante extensa y que a veces al paciente ni siquiera le genera mayor problema. Básicamente van al médico, van al urólogo cuando este nódulo crece y ya le deforma a nivel testicular, pues la masa escrotal. Muchas veces van por eso, ¿no? Astenia, anorexia, adelgazamiento son síntomas muy generales, ¿no? Que a veces puede tenerlo un paciente con una gripe, no necesariamente va a ser algo distintivo de la tuberculosis, así como la pionefrosis febríotóxica. En este caso ya es raro encontrar, ¿no? Debido a que este tipo de infecciones a veces se sobreinfectan con otras bacterias, generan una pionefrosis bastante importante, un cuadro clínico bastante importante que generalmente el paciente lo lleva a la emergencia o se hospitaliza como mínimo. El examen físico, como ya estábamos adelantando, los pocos elementos orientadores, por ejemplo, el nódulo epidimario, que como les dije, son caudales, ¿no? En su gran mayoría, son fríos, no duele, no es signo de flobosis, no está caliente y son únicos, ¿sí? En muchos de los casos son únicos, afecta a uno de los epidídimos, por lo general. No es la regla absoluta, pero por lo general afecta a uno nada más. Masas lumbares, cuando esta tuberculosis produce pues, verdaderos tumores a nivel lumbar, ¿no? En los cuales se pueden palpar. Ahora esto ya es raro, como les decía, pues tenemos elementos de imágenes ahora actualmente con mucha más precisión para poder determinar este tipo de invasiones a más temprana edad, ¿no? Fístulas, ¿no? Estas fístulas cutáneas no solamente pueden haber en la zona lumbar, también pueden haber en la vía escrotal, ¿sí? Como se invade a nivel del epidídimo, puede generar una fístula, ¿no? Una comunicación entre la piel y el mismo testículo afectado, el mismo órgano afectado, ¿sí? Llamadas también escrófulas, las escrófulas en el escroto, ¿sí? Las vesículas seminales van a aumentar de tamaño, ¿sí? Van a aumentar en la consistencia y en algunos casos, ¿no? En cuadros más tardíos, se pueden hasta llegar a palpar. Normalmente cuando uno hace un tacto rectal no va a palpar estas vesículas, ¿no? Es imposible palpar, ¿sí? Porque tienen una ubicación bastante posterior a la longitud que ustedes tienen en el dedo, como para poder llegar. Pero cuando hay afectación tardía, sin tratamiento, estas de aquí se pueden palpar, ¿no? Al tacto rectal. Debemos plantear la tuberculosis en este tipo de cuadros, ¿sí? Pregunta del examen. Y crónica, fibra ácida persistente, hematuria, ¿sí? Cuando hay sangrado. Puede ser sangrado tanto en la orina como también en el semen, ¿sí? Cuando hay cuadros de epididimitis, ¿está viendo por teléfono? ¿No? ¿Perdón? ¿Cómo? No, escuché por ahí. Ya. Cuadros de epididimitis caudales o frías, ¿sí? De muy larga data. Y sobre todo el antecedente de tuberculosis. ¿Ya? ¿Terminaron de buscar? ¿Sí? Ya. Personas con antecedente de haber tenido tuberculosis pulmonar previa. ¿Ya? Dentro del laboratorio tenemos métodos directos como métodos indirectos para poder encontrar el bacilo en este tipo de elementos. Por ejemplo, ¿podemos encontrar el BK directo? Sí. Lamentablemente hay muchos falsos negativos, o sea,
aparece negativo, BK en orina, pero eso no significa que te excluya la presencia de los bacilos justamente en esa sección. Hay cultivos también para BK, que demoran a veces hasta 45 o 60 días en salir. Hay elementos como la reacción en cadena de la polimerasa, métodos de ELISA que nos ayudan a la detección de antígenos o anticuerpos específicos del bacilo. Otros tipos, por ejemplo el indirecto, que se hace en los exudados, nos puede ayudar a encontrar la presencia de leucocitos, el ADA positivo, por ejemplo el PANDI positivo, que es las proteínas, más de 3 gramos, o el recuento de las células mononucleares en este tipo de cuadros. En sí, el laboratorio puede ayudarnos, como también no. A veces nos resulta negativos los exámenes, pero hay síntomas o signos, a veces radiológicos, muy sospechosos, conjuntamente con los antecedentes del paciente, para poder pensar en una posible tuberculosis. Para esto nos basamos en los exámenes de radiología. Estos exámenes, uno de ellos, quizás uno de los más importantes, es la urografía. La urografía, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar dos tipos de información, tanto morfológica como funcional. La morfológica nos va a dibujar el árbol urinario, tal como está. Entonces, este tipo de imagen que nos va a brindar nos va a servir para poder ver algún tipo de lesión, sea inicial o sea tardía de la enfermedad. También nos da datos funcionales, es decir, si este riñón o estos riñones están funcionalmente activos, ¿no? O si de repente han sido ya destruidos en el transcurso de la enfermedad. Nos puede ayudar también en el diagnóstico de secuelas, ¿sí? Las secuelas que pueden ser derivadas post-tratamiento, ¿sí? Después de la enfermedad, como le digo, la tuberculosis cura, fibrosando, en este caso generando cicatriz, generando retracción de estructuras. En los pacientes que son diagnosticados, casi la mayoría, ¿sí? Por no decir el 100%, va a tener algún tipo de alteración en la urografía clínica. Puede ser alteración mínima como puede ser una gran alteración a nivel de urografía, ¿sí? En casi la totalidad de los pacientes. Por ejemplo aquí, ¿no? Este tipo de pacientes, en este caso ya vamos a ver que los grupos colectores, en este caso los cálices, ya van a empezar a deformarse. La deformación de los cálices va a ser un signo de sospecha también para una posible enfermedad inicial de la tuberculosis. Cuando estos cálices van deformando o cuando ya el bacilo invade otro tipo de estructuras, como por ejemplo el infundíbulo, voy a generar que este infundíbulo se estreche, como en este caso, y puede generar ya dilataciones por encima, ¿sí? A veces dilataciones focales, que hay en un solo riñón, ¿no? En una zona específica del riñón, puede ser un signo temprano de una posible infección por tuberculosis. En otros casos, esto es una enfermedad avanzada, ¿no? Esta es una gran cavidad, ¿no? Que se ha formado y que se ha rellenado justamente de material gaseoso, ¿sí? Se puede formar varias cavidades, estas se pueden unir, pueden confluir y formar grandes cavernas, justamente rellenados de este material. Esto, por ejemplo, es una enfermedad avanzada, ¿no? En la cual ya el parénquima renal se ha perdido en una gran mayoría, en una gran parte. En este caso es una placa de abdomen simple, que es parte de la urografía excretoria, ya saben. Se pueden ver, no sé si la llegarán a ver, pero pequeñas calcificaciones, ¿sí? Signos iniciales de enfermedad. Pequeñas calcificaciones que, ojo, no van a ser cálculos, ¿sí? Hay que diferenciarlo de los cálculos, ¿sí? Puede generar, así como anteriormente había una estenosis de un infundíbulo, puede generar que este infundíbulo prácticamente desaparezca, se estenose totalmente y desaparezca todo el grupo colector. En este caso también, ¿no? En la foto número C, se fue a rellenar, hay contrastes de masa, hay comunicación entre cavidades, ¿no? Hay alteración morfológica de la vía colectora, ya no guarda una formación normal. En la urografía excretoria vamos a poder estudiar el uréter en toda su extensión, ¿sí? Vamos a poder ver todas las alteraciones que puedan haber a nivel del uréter. En este caso vemos aquí el uréter dibujado en toda su extensión. ¿Por qué? Porque justamente se ha producido lo que es la fibrosis. La fibrosis de todo el uréter va a dar una imagen como si fuera un tubo recto, ¿sí? Generalmente el uréter no se debe evaluar en una urografía normal
no se evalúa, no se puede ver el uréter en toda su extensión, porque el uréter tiene un peristaltismo, que justamente hace la propulsión de la orina, ¿sí?, hacia la vejiga. Cuando se pierde este peristaltismo, el uréter solamente queda como un tubo recto fibrosado, ¿sí?, que en la urografía aparece así, esta imagen. Esto, por ejemplo, es una enfermedad avanzada, y cuando encontramos esto estamos hablando de que hay diferentes grados, ¿no?, en una presentación a veces antigua, pero que todavía a veces algunos autores lo pueden mantener, ¿no? Y que sé que, yo la pongo porque sé que les ha venido en el examen de neurología, por eso las coloco. Grado 1, esta clasificación uropielográfica. En el grado 0, perdón, la urografía es normal, ¿sí? En estos casos, el paciente está dentro de ese 5% que no tiene ninguna alteración urográfica. En el grado 1 hay borramiento, como vemos al inicio, ¿no?, o irregularidades en la papila, o pequeñas alteraciones a nivel de los cálices. En el grado 2 ya se forman las cavernas, que pueden ser pequeñas, ¿sí?, o dilataciones que pueden rellenarse con orina y que pueden verse como pequeños focos estásicos de orina en una zona específica del riñón. En un grado 3 ya estas cavernas son de gran tamaño, se pueden rellenar de material gaseoso, o pueden ser simplemente cavernas que van a generar una dilatación, que van a producir una ectasia de orina más importante, ¿no? Entonces puede confundir mucho con una hidronefrosis. Sí, en parte sí, pero ¿cuál es el dato aquí? Es que es generalmente una zona focal, no hay dilatación piélica todavía, es una zona focal del riñón, y que puede ser llena de orina, o que puede ser también rellenada de material gaseoso. Se va a producir ya la infección o la inflamación previa en el uréter, ¿sí?, generando una ureteritis, ¿sí?, acá no es ureteritis. ¿Ya? Una vez que llega, inflama más el uréter, vamos a generar que va a producir lesiones estenóticas en el uréter, produciendo pues el uréter que vimos hace un rato, ¿sí?, el uréter que no se contrae, que es solamente un tubo recto que llega hasta vejiga. Aquí también en el grado 4 vamos a encontrar ya algunas de las exclusiones del riñón. O sea, ya el riñón puede perder gran parte de su parénquima y puede perder por ende gran parte de su función, ¿sí? Aquí encontramos ya las exclusiones renales. Podemos encontrar también aquí la retracción de vejiga, ¿sí?, las microvejigas, un estadio avanzado de la enfermedad. Aquí hay una lesión extensa, ¿no?, que produce la necrosis papilar. Ya ven acá toda la vía colectora, los sistemas colectores superior, medio y inferior, totalmente alterados en su morfología. Podemos también encontrar zonas estenosadas en el uréter que condicionan una ureterohidronefrosis del riñón afectado. Este tipo de estenosis generalmente, frecuentemente, en ese orden se da a nivel de las uniones uretero-vesical, ¿sí?, es la principal zona donde primariamente es estenosis. Otra de las zonas también es en la unión, en la juntura ureteropiélica, también es otra de las zonas que mayormente tiene ese tipo de afección de estenosis. Es un riñón ya totalmente excluido, rellenado de un material no viable que va para una nefrectomía. Es un foco infectante bastante alto, ¿no? Se puede sobreinfectar con otras bacterias, puede generar abscesos y puede comprometer la vida de la persona. No es que hay una sustancia de contraste, simplemente es una masa de casos, ¿no?, de varios casos. Aquí igual, ¿no?, como les decía, pues en estas uniones, una de las uniones, la unión uretero-vesical, es donde a veces se generan los procesos estenóticos, y esto pues conlleva una ureterohidronefrosis retrógrada. También podemos encontrar aquí justamente las microvejigas, vejigas de muy poca capacidad, como en este caso. Es una vejiga bastante pequeña, que también al retraerse, muchas de ellas a veces no hacen los uréteres la retracción o la estenosis,
sino que a veces por la fibrosis, por la retracción, puede generar que se pierda el sistema valvular fisiológico que tiene el uréter, ¿no? Cuando se implanta en la vejiga, ¿no? El uréter se implanta de manera oblicua, justamente para tener ese sistema valvular fisiológico. Cuando ocurre este tipo de lesiones se pierde, y al perderse muchas veces hay también reflujo. Se pierde la capacidad de contener la orina en la vejiga y se genera el reflujo retrógrado también. Puede pasar. Como han visto, la tuberosis puede adoptar muchas formas. No hay una forma clásica de generar tuberosis, puede generar muchas formas, ¿sí? Y en este caso, pues, puede también generar lesiones en diferentes estadios de la enfermedad. En este caso hay una lesión extensa, ¿no? Formación de grandes cavernas con formación de pequeñas cavernas que están confluyendo, como de repente lesiones iniciales, ¿no? La papilitis o la generación de material gaseoso. En algunos casos ya el parénquima ha sido reemplazado totalmente, casi la totalidad, por este material, ¿sí? Y no queda más remedio que a veces remover. En algunos casos no forma el material, pero puede generar alteraciones a otro nivel del árbol urinario. Otro tipo de exámenes que tenemos para poder llegar al diagnóstico es la pilografía. Ustedes saben que en la urografía, lo que vimos anteriormente, necesitamos usar pues, el contraste, pero muchos pacientes a veces no son tributarios al uso del contraste. Son pacientes con enfermedad renal, ¿sí? Pacientes nefrópatas o pacientes alérgicos. Pero nosotros queremos evaluar justamente el uréter para ver si hay algún tipo de alteración ahí. Podemos echar mano a la pilografía retrógrada, ¿sí? Se hace lo mismo, básicamente caracterizamos el uréter y a través del uréter inyectamos la sustancia de contraste de manera retrógrada. En ese momento se saca la placa y obtenemos la imagen de todo el uréter en toda su extensión, pudiendo ubicar zonas estenóticas, ¿sí? Debido a la cicatrización, ¿no? El radiorenograma, o también llamado la gamografía, es un estudio de la medicina nuclear, ¿no? Que nos ayuda a poder diferenciar la función por separado de ambos riñones, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder determinar si un riñón está excluido totalmente y saber si este riñón va a ir hacia una nefrectomía o si todavía se le puede dar una chance quirúrgica, ¿no? De corrección quirúrgica. La ecografía es de poco valor al inicio. O sea, nosotros no podemos determinar fehacientemente una tuberculosis por ecografía. Nos puede ayudar elementos diagnósticos indirectos, sí. De repente por ahí una dilatación, un hidronefrosis, ¿no? Puede ser un elemento inicial, pero indirecto de que puede haber algo que esté generando el lubricante destructivo. Por eso dice poco valor inicial. Pero es muy útil en el control evolutivo. Cuando ya tengo un paciente diagnosticado, tengo un paciente ya tratado, ¿no? O que le estoy llevando el tratamiento, puedo verificar, por ejemplo, el grado de, si yo le encuentro a un paciente con una estenosis, una estrechez a nivel ureteral, y empiezo a dar tratamiento, quizás el mismo tratamiento de la enfermedad hace que esta estenosis pueda ablandar, pueda abrir un poco y pueda bajar de repente este hidronefrosis. O de repente, pues, puedo operar a este paciente, ¿sí? Puedo operar a este paciente y ver en el tiempo si es que llega nuevamente a haber algún signo indirecto obstructivo mediante la ecografía. Puedo ver si es que sigue dilatado o si es que en el tiempo se puede ir dilatando más la vía urinaria. Elementos endoscópicos son pocos, por ejemplo, la uretrocistoscopía, ¿sí? Es un estudio endoscópico que nos permite evidenciar toda la vía urinaria inferior, ¿sí? Básicamente la vía urinaria inferior nos permite evaluar toda la mucosa desde el meato hasta la vejiga, ¿no? Y la inserción de los meatos ureterales. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, cuando queremos encontrar lesiones, a veces lesiones en la vejiga, que nos puede ayudar a poder sospechar de una posible afección tuberculosa. Por ejemplo, los meatos en hoyos de golf, ¿no? Las ulceraciones que podemos encontrar dentro de la vejiga, lesiones ya cicatrizadas en la vejiga. Y con esto les trato de decir que la enfermedad de tuberculosis en la vejiga puede tener varios estadios. Puedo encontrar lesiones de varias etapas evolutivas de la enfermedad en una sola persona. A veces, cuando quiero yo descartar una lesión
irregular en la vejiga, una lesión ulcerada de un cáncer, puedo echar mano a la citoscopía para sacar o realizar una biopsia. ¿Sí? Entonces la biopsia es solamente cuando quiero descartar un posible NM, ¿no? Una posible tumoración, una posible neoplasia. En la citoscopía también puedo evaluar la capacidad de la vejiga. ¿Sí? Vejigas de poca capacidad o muy escasa capacidad, pues puede ser un diagnóstico de una microvejiga, una lesión ya tardía de la enfermedad. En la citoscopía puedo encontrar lesiones hematizadas, ¿no? Lesiones ampollosas, granulaciones ampollosas, como puedo encontrar lesiones ya tardías, como en este caso, ¿no? Lesiones en los meatos en bollos de golf, ¿no? Lo que les decía, unos meatos totalmente dilatados, abiertos, que no guardan relación con una morfología normal de los meatos. Puedo encontrar de repente úlceras agudas, zonas muy edematosas, ulceradas en la vejiga. Puedo encontrar zonas ya cicatrizadas, ¿no? Ya habiéndose producido la cicatrización. Como puedo encontrar pues, cuadros agudos, ¿no? Cuadros en los que la vejiga, en la mucosa vesical, está muy edematosa y que pueden producir muchos síntomas. Generalmente se confunden con síntomas irritativos como la cistitis. En ecografía, como les decía, su utilidad es poca al inicio, pero nos puede ayudar pues, en la evolución de la enfermedad, ¿no? En la evolución de la enfermedad, una vez que yo le doy tratamiento a una persona con un posible nódulo epidemario, este nódulo puede disminuir el tamaño, ¿sí? Puede evolucionar en cuanto al tamaño, y esto lo puedo ver o lo puedo llevar con ecografía. También tenemos la resonancia, que obviamente es un examen mucho más específico, obviamente mucho más caro también, pero que nos ayuda también a ver la evolución de este tipo de cuadros. El diagnóstico diferencial siempre debemos plantearlo con cuadros de cistitis crónicas recurrentes, tumoraciones, ¿no? A nivel de riñón, ¿no? O cuadros de pielonefritis recurrentes en algunos pacientes, glomerulonefritis, cuadros de cistitis intersticial, ¿no? Que a veces se confunden mucho con la cistitis crónica o con la cistitis producida por una infección urinaria. Hidronefrosis congénita, diferenciarla si es que esta es una hidronefrosis con la que ya nació el paciente o que de repente pues, ha sido adquirida debido a la enfermedad. Alteraciones quísticas igual, ¿no? Saber diferenciar si que estas lesiones quísticas son desde el nacimiento, ¿sí? O son de repente propias del riñón o son producidas también por la dilatación o la destrucción del parénquima, ¿no? Y las pielonefritis crónicas de larga data que a veces requiere hospitalización continua, recurrente del paciente. En cuanto a las complicaciones que genera esta enfermedad, vamos a tener las retracciones o las estenosis, ¿sí? La estenosis producida por la fibrosis generalmente se va a dar en la uretra, en el uretro. Puede también abarcar las vesículas seminales, sí. Puede generar estenosis de los conductos, tanto eyaculadores como del deferente, produciendo infertilidad. Puede invadir próstata, sí, es muy raro, pero puede invadir próstata, tanto por la vía canalicular como también por la vía hematógena, es raro, sí. Puede producir abscesos, y los abscesos necesariamente tienen que ser drenados, ¿sí? Ya que pueden estar asociados mucho a cuadros de infertilidad debido a la retracción. En el testículo igual, ¿no? Como les decía, hay cuadros de epidimitis, cuadros crónicos en el nivel de epididimo, fríos, caudales, que en una gran parte pueden visualizarse. En algún momento de repente van a ver a un paciente con una cicatriz en el escroto. Ustedes le preguntan, no, te dicen me golpeé o me infección, bien, me curó. Pero muchas veces es la secuela justamente de haber tenido la enfermedad. El tratamiento médico. Este tratamiento es muy similar al tratamiento que debería o que tiene un paciente con tuberculosis pulmonar, que puede de los 6 meses o que puede prolongarse hasta los 10 meses de tratamiento. Cuando se prolonga, debido a la poca respuesta que a veces hay o la multidroga resistencia que a veces hay,
Este tratamiento se puede prolongar en fases, ¿no? Fases en las cuales doy 2 meses un tipo de fármacos, que ya lo saben, y complementando una segunda fase que en la mayoría de casos es supervisada. Es supervisado siempre para que el buen cumplimiento de este tratamiento evite justamente la multidrogoresistencia. ¿Qué puntos debemos tener acá en consideración? Ojo, pacientes que usen corticosteroides que les pueden generar una disminución de la inmunidad y que puede ser más susceptible a trastornos debido a este mismo uso y de los fármacos que usamos para la tuberculosis. Pacientes con edad gestacional, hay controversia ahí. También dicen, mejor esperemos que nazca el bebé, otros dicen, no, de inicio. Se adopta la posición en la cual se inicia el tratamiento en gestantes, ¿sí? Sea en la edad gestacional que esté, porque se ha demostrado que es peor las complicaciones que puede dar una tuberculosis que se va a diseminar hacia la placenta, que puede llegar hacia el feto, que los trastornos que a veces puede generar los mismos fármacos. Por ejemplo, el etambutol es un medicamento que tiene características teratógenas. En este caso, en los pacientes se puede diferir el uso o se puede dilatar. Se puede ya no ser de repente diario, sino se puede hacer interdiario el uso de algunos fármacos. Eso lo maneja generalmente el mismo servicio que maneja lo que es tuberculosis, el neumólogo. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. No le podemos dar a veces la dosis plena a este tipo de pacientes, justamente por las complicaciones que puede generar estos fármacos. Pacientes también con insuficiencia renal, también en este caso pues hay que diferir algunos tipos de fármacos o de repente pues prolongar un poco más el uso de estos, pero en sí ambos tienen que recibir terapia. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en lo que es tuberculosis va dirigido hacia la corrección de la complicación que puede generar la tuberculosis. Como ya hemos visto, cura mediante cicatrización y retracción. Al haber esto, produce cuadros estenóticos en cualquier parte de la vía urinaria que pueden ser corregidos quirúrgicamente. Tenemos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, en los cuales ya vamos a tener que erradicar el tejido, el órgano, porque ya muchas veces no tiene función. Podemos hacer una ginectomía, podemos hacer una epididimectomía cuando el epididimo está sumamente comprometido en el paciente, no hay respuesta a tratamiento o ha generado demasiada fibrosis en el testículo, tiene que ser removido. Pero una vez que ya hayamos culminado el tratamiento antituberculoso, a eso se le llama enfriar el cuadro. Tenemos que enfriar el cuadro antes de poder iniciar un tratamiento correctivo o mutilante, en este caso quirúrgico. Podemos sacar todo el testículo también, incluido el epididimo. Doctor, hay compañeros que reciben. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pasa? Solo buenas. Pase, ya. Podemos hacer cirugías conservadoras, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay unos pacientes que tienen pues una característica especial. Pueden ser pacientes monorrenos, que han sido operados de repente anteriormente por un cálculo y cuando se tuvo que sacar el riñón completamente o de repente han tenido otra patología, son monorrenos y lamentablemente pues les cae la infección por tuberculosis. Entonces en estos casos hay que evaluar bien mediante la gamografía, ver qué zona del riñón está más afectada, ¿sí? Acá nos puede ayudar mucho una tomografía, ¿no? La tomografía tiene un valor bastante alto para lo que es ver el parénquima renal, ¿sí? Entonces nos puede ayudar mucho un estudio tomográfico en estos casos para poder determinar cuál es la zona en la cual se va a realizar la nefrectomía parcial, ¿sí? Podemos hacer también cirugías conservadoras a veces en el testículo, en pacientes que no han tenido tienen un solo testículo o no han tenido descendencia, también se pueden hacer cirugías conservadoras en el testículo. Cirugías derivativas. En este caso, cuando el compromiso o es muy extenso, ¿sí? O en las cirugías no permite nuevamente la unión del órgano afectado con el órgano
derivaciones hacia la piel, por ejemplo la ureterostomía. ¿Sí? Vamos a abocar el uréter hacia la piel para que el paciente pues orine básicamente por el costado. Podemos hacer estas ostomías asociadas a hacia algunos órganos, por ejemplo los intestinos. ¿Sí? Podemos derivar la vía urinaria hacia los intestinos para que el paciente pueda hacer por esa vía su función. Como también podemos hacer cirugías reparadoras. La cirugía reparadora en este caso va destinado pues a conservar la vía, el trayecto, la permeabilidad de la vía urinaria. Podemos hacer las pastillas, ¿no? de la acupuntura ureteropiel, que es una de las zonas, como les dije, que a veces se afecta mucho más, ¿no? Cuando ocurre la retracción o la estenosis del uréter. Podemos hacer resecciones y anastomosis terminoterminales. Podemos hacer, a veces podemos hacer plasquías o hacer reimplantes ureterales. Cuando la inserción ureteral ya está sumamente comprometida, podemos seccionar esa zona y el uréter proximal que queda podemos abocarlo en otra zona de la vejiga, ¿no? Eso se llama reimplantar el uréter en una zona que obviamente no esté comprometida, porque si lo implantamos en una vejiga totalmente comprometida, lo que va a pasar es que en 3 o 6 meses se va a volver a cerrar. En este caso ya no sería una cirugía reparadora, sino sería una cirugía, por ejemplo, derivativa, ¿no? Lo derivaríamos mejor hacia los intestinos, haciendo algunas técnicas como la de Glicker para asegurar la permeabilidad urinaria. En este tipo de técnicas de reimplante ureteral tenemos la técnica Politano, que es la más frecuente. Tenemos la técnica de Wari, tenemos la vejiga zoica. ¿A qué se refiere la vejiga zoica, por ejemplo? Cuando el trayecto ureteral que seccionamos debido al compromiso hace pues, que el uréter quede corto para la zona de inserción en la vejiga. Entonces ya no dé. ¿Qué hacemos? Llevamos al órgano receptor, o sea la vejiga, hacia el uréter. Jalamos la vejiga, lo fijamos justamente al psoas, hacemos una fijación al psoas, pues se llama vejiga zoica, y con eso le proyectamos una distancia pues, muy similar a la pérdida del uréter que ha tenido para poder abocarlo nuevamente. O cirugías de reemplazo. Las cirugías de reemplazo destinadas al trasplante renal, ¿no? En pacientes generalmente jóvenes que han tenido una pérdida o que de repente pues, son monorrenos en algunos casos y que el único riñón que les queda pues está comprometido, insalvable. Obviamente estos pacientes generalmente son candidatos a un trasplante renal. Ileocistoplastía, ¿a qué se refiere? Reemplazar la vejiga por material ¿de dónde? Del intestino. O sea, formamos una neovejiga justamente con el intestino, con el hilo en este caso. Tenemos una nueva vejiga con este tipo de tejido, obviamente con todas las implicancias que va a generar, ¿no? Toda la infección que puede atribuirse a este tipo de procedimientos tiene bastante comorbilidad este tipo de cirugías, porque muchas veces el tejido se pierde, pero es una alternativa, ¿no? Que se puede dar para reemplazar un tejido que ya ha sido comprometido en su totalidad, ¿no? En cuanto a la infección por tuberculosis. Ahora sí llegó todo, ¿verdad? ¿Ya no falta nadie? González.